Muy bien, hablemos entonces de algunos aspectos de la vida en el imperio incaico. Digamos que todo el trabajo de organización y dirección del imperio estaba asegurado por la nobleza, cuyo consejo lo encabezaba, como ya hemos dicho, el Inca. 4 altos funcionarios componían ese organismo supremo, que era a la vez administrativo, político y judicial. Cada uno de ellos estaba encargado de una parte del imperio: norte, sur, este y oeste. A eso se le llama organización. Sí, señor. Una de las mayores dificultades que encontraban esos funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Según las crónicas españolas, había por lo menos 700. Y este fenómeno tenía una razón. Además de las dificultades del terreno para establecer una comunicación fluida entre los distintos pueblos, era necesario para dirigir la economía que aquellos pueblos no se trasladaran a cada instante. Y entonces los incas llevaban a cabo precisos censos que servían para la eficiente distribución de riquezas por todo el imperio. También para obtener información y también para proceder a uno que otro saqueo. Tal exactitud exigía una cierta inmovilidad. Entonces estaba prohibido a los indios de cada centro circular fuera de su circunscripción sin autorización especial. Esto es típico de todos los regímenes fuertes y autoritarios, imperiales, incluso la necesidad de un salvoconducto para caminar por todos los lugares del imperio, de la nación o de lo que fuere, ¿no? Y hay la importancia que en las constituciones del siglo XIX empezó a tener el derecho de circulación, también no era algo tan frecuente. Derecho que no estaba siempre garantizado, pensando en el amigo Stalin, claro. Que no solo realizaba esa maniobra de, podríamos decir, ingeniería demográfica, sí, claro. Sino en otra medida que tenía el mismo sentido, pero que era peor todavía. Una era no dejarte salir de donde estabas, y la otra era trasladarte de prepo y en masa a otro lugar. Claro, el caso de Osetia, la gráfica, esas cosas en Georgia. Y acá hemos tenido lo nuestro con los indios Quilmes, que vinieron a parar acá nomás. Que vinieron del norte argentino y los trajeron hasta acá nomás. Esas movilizaciones de masas caprichosas y obligatorias también son características de los imperios rigurosos. Bueno, el caso es que era fácil vigilar el cumplimiento de esta medida, a saber que no se trasladaran los tipos que vivían en un lugar a otro. Solo bastaba con observar los vestidos, que diferían según las regiones. Los huancas del norte llevaban, del norte de Cusco, ¿no? Claro. Llevaban un turbante negro, los cajamarcas una vincha, los cañaris una corona de madera y todo así por el estilo. Y los funcionarios que vigilaban esta disposición eran los temidos Tucuiricuc, es decir, el que lo ve todo. Entre aquellos 700 dialectos aparecían 3 lenguas que los españoles calificaron de generales y que eran dominantes en el apogeo del imperio: el quechua, el aymara y el uru. Este último ya estaba en decadencia. Los lingüistas dicen que el quechua y el aymara son lenguas muy notables en razón de su carácter aglutinante. Con una sola palabra hacen posible expresar toda una frase, bueno, como a veces sucede con el alemán. Le doy un ejemplo. La raíz ali significa planta en aymara, y de esa raíz derivan 82 voces y frases que son una palabra, como ser una planta en bello crecimiento o cubrir un objeto de vegetación. Todo eso se puede decir con una sola palabra. Algunos filólogos audaces y fantasiosos han llegado a decir que el aymara no es otra que la lengua madre. Estudiosos como Onfray de Toron han escrito... Este tipo escribió un libro llamado Descubrimiento del paraíso y de la lengua primitiva, que no era otro que el aymara. Había otro también que se llamaba Villamil de Rada, y el libro, que también se refería a la lengua aymara,
Se llamaba La lengua de Adán. Hay un diálogo maravilloso en la excursión a los Ranqueles de Mansilla, en que él le quiere demostrar a uno de sus visitados, que es Baigorrita probablemente, que había otra gente antes allí, o que en todo caso ellos llegaron y algunas cosas las pusieron los blancos, por ejemplo los caballos o las vacas, y le dice que le pide que le nombre cosas, pichi por pequeño, no sé, y algunas otras voces frecuentes, y después le dice cómo dicen vaca, el otro le responde huaca, caballo, caguayo, y es todo así, y descubre Baigorrita con indignación que efectivamente son cosas de blancos, y se enoja y se va, que es lo que tiene que hacer uno cuando le traduce el mal largo. Extraordinario descubrimiento. Es maravilloso, ¿no? Ver que hay cosas ajenas. Claro. Un descubrimiento que requiere una cierta humildad. Totalmente. Y que en muchos casos es un avance intelectual. Bueno, justamente descubrir que hay cosas ajenas. Ya, ante la aceptación, esto es lo que sostiene Mansilla después, claro, que no era necesario haberlos examinado. ¿no? Tarde piaste, pero bueno. Muy bien. Algunos últimos detalles respecto a la lengua. En quechua la formación de las palabras es lógica, simple pero lógica. Por ejemplo, kai expresa abstracción y runa significa hombre. Entonces la humanidad se dirá runa kai. Ajá. Así de fácil. Pero... Bueno, contemos algunas cuestiones acerca de las curas y la medicina. Al parecer fue un aspecto que el imperio incaico pudo desarrollar muchísimo. Las prácticas médicas consistían en una serie de procedimientos empíricos y de ritos mágicos. En general, los encargados de esas prácticas eran hombres marcados por un signo irrecusable: la ceguera, la invalidez por la falta de algún miembro, alguna deformación o cualquier otra marca considerable en el cuerpo. Existían algunos grupos entre los cuales no hacían falta esas marcas. Solo conocían las propiedades curativas de las plantas y se transmitían sus secretos de padres a hijos. El más célebre de entre tantos pueblos sabios, porque a veces era todo un pueblo que se especializaba en eso, fue el pueblo de los Coyaguayas, al nordeste del lago Titicaca, que proveía de curanderos a la corte del Inca para tratar de luchar contra algunas enfermedades específicas de América que causaban estragos. La verruga y el uta. Ajá. La primera provocaba fiebres y terribles hemorragias. El uta era una clase de lepra que corroía sería mucho mejor, el rostro, y exigía la extirpación de las partes contaminadas, pongamos por caso la nariz, etc. De ahí las mutilaciones reproducidas por los artistas chimús en algunos vasos, en fin. Existían remedios para todos los males. La farmacopea vegetal era la más importante. Por supuesto, la coca era a lo que más se recurría. También se utilizaban algunos animales como remedio. La carne del pájaro mosca, que era una especie de colibrí, era usada contra la epilepsia. Era usada sin ninguna eficacia, pero era usada. La carne fresca de vicuña contra los males de la vista, el caldo de un cóndor joven contra la locura y los insectos chuki chuki, luego de hervidos, contra las verrugas. Y todo así por todo así. Ese kiosco no vuelvo más. Parece que se usaban mucho los orines de las personas. Toda familia guardaba en un recipiente sus aguas menores, el líquido amoniacal, y lo usaba en forma de fricciones contra las jaquecas. No, estoy fenómeno. Ya se me pasó. También de calmante contra los males de dientes o de garganta, y se lavaba con estas aguas a los bebés afiebrados. Con razón. Para las mordeduras, no importa de qué, incluso había mordeduras abstractas. Era como un accidente sin sustancia. Está bueno. Como la sonrisa de aquel gato de Lewis Carroll. Andaban mordeduras sin mordedor en el imperio incaico. El caso es que para estas mordeduras, a ver a qué se recurría. Disculpe, a los excrementos. Ah, bueno. Me quedo con la fricción, hermano. Para los envenenamientos, cenizas de cabellos ingeridas con fermento de frutos. Bueno. Las dietas, las purgas, los emplastos y las sangrías constituían la terapéutica corriente. En Cuzco se recurría a una enema
dada por medio de un tubo lleno de líquido, en el cual soplaba el curandero. Qué cuadro, qué escena dantesca. Después de todo lo otro, ¿no? Sí, Si no, claro. si no le hacía efecto. Sí. Desde ya aparecían también las expiaciones por medio de oraciones, sacrificios. Sí. O sea, agotado el foro científico, aparecía la psicología. El olor de santidad. Es decir, expulsaban malos espíritus con ayuda de hechiceros. Se recurría a ellos si las medidas anteriores resultaban ineficaces, como se ha dicho. Un hechicero procedía a transferir el mal a una cosa inanimada o a otra persona, que bien podía ser también una cosa inanimada. Esta operación se hacía de la manera siguiente. La zona donde se localizaba el dolor era frotada con una prenda de vestir usada por el enfermo. Después la prenda era destruida y así se suponía que la enfermedad había pasado a la prenda. A veces el mismo curandero lamía la parte dolorida, lambía sería mejor, pero como era curandero no caía enfermo. Es lo que es el En curandero. España se hubiera vuelto santo, ¿no? Claro. Tal Francisco. Aquí, en cambio, la medicina moderna no ha alcanzado ese adelanto. Y los médicos se enferman igualmente. Sí, es tremendo. Y el problema se hacía más complejo cuando el que caía enfermo era el Inca. Y este era la representación viva, el símbolo de su pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba el mal que el Inca sufría tomaba un carácter colectivo. Y para curarlo, toda la población se sometía a ayunos, ofrendas, sacrificios, purgas, lo que sea. En Cusco existía un método de purificación colectivo llamado situa. Parece que a los enfermos, a los inválidos y a los extranjeros se los trasladaba fuera de la ciudad y no estaban autorizados a volver hasta después de terminadas las ceremonias. Entonces los habitantes de buena salud observaban un ayuno riguroso de 3 días, se lavaban metódicamente y después de los 3 días los cusqueños, o sea, los que se habían quedado ya purificados y hambrientos, asistían a un rito para conjurar las enfermedades, en el cual 4 guerreros de la familia imperial salían corriendo, uno hacia el norte, otro hacia el sur y todo por el estilo. A su paso, los habitantes sacudían sus vestidos y se frotaban vigorosamente la cabeza. Consideraban que así sacaban los malos gérmenes, diría yo los malos espíritus, Sí. no creo que tuvieran idea de la... Claro. Y los arrojaban al camino para que los guerreros los llevaran lejos de la ciudad. El pensamiento científico. Algún comentario acerca de la justicia. A ver. La ley del Inca, amigos, era implacable por su carácter divino y su violación constituía, por consiguiente, un sacrilegio. Sin embargo, la legislación de las penas tomaba en cuenta la reacción del sujeto de acuerdo con la clase a la que pertenecía. O sea, las penas eran más suaves para un miembro de la nobleza a quien la menor sanción lastimaba en su prestigio. Claro. El insulto de los jueces, por ejemplo, era considerado como un castigo severo para el noble y del todo insignificante para el humilde servidor, que como bien sabemos se le da una higa Lo que lo puede de que un insultar juez lo un juez, venga a muy bien. insultar. Las sentencias se dictaban apenas terminado el interrogatorio. ¿Cómo se llama usted, Jorge Dorio? Culpable. Ahí está. La historia de mi vida. Bueno, no había apelación, etcétera, había tormentos, etcétera. Por supuesto, existían mazmorras, bueno, ¿de dónde viene, no? La exquisita mazmorra. Bien picada. Sí, que Los se pasteles vendía con buen acá en vino. Buenos Aires, las vendedoras de mazmorra. La mazamorra, señor, era eso. ¿No era mazmorra? No, la Es lo mazamorra. mismo, señor. Qué ¿Cómo la rica la Inquisición? mazmorra. La mazamorra no es ese lugar donde te surten. No, eso sí es la mazamorra. Bueno, Bueno, ¿ves cómo es? muchas crónicas describieron celdas llenas de animales salvajes que funcionaban como una especie de ordalía. El acusado que se conservaba vivo más de 48 horas era considerado Una bestia. culpable. Culpable. Pobre animal. En un manuscrito, el cronista Poma de Ayala
dio una lista terrible de castigos. Para la plebe, la pena de muerte era de aplicación corriente, por la horca o lapidación. Otro castigo era el mazazo en los brazos, la reclusión en cuevas donde pululaban sapos y serpientes, y como castigos menores aparecían el látigo o el envío a plantaciones de coca de las tierras cálidas. Último detalle: los delitos contra los bienes del imperio eran los penados más severamente. Quien robara maíz en un campo del Inca, o quien rompiera un árbol frutal o destruyera un puente, era condenado a muerte sin juicio previo. Bien. Se hace cuesta arriba, querido Alejandro, buscar también entre estos personajes un dedicando el nombre de los pueblos originarios. Pues convengamos que los incas habían sido con las civilizaciones precedentes, con los Wari y otra gente así, bastante jorobados también. Quizás una cosa inocente o simpática sería dedicarle esta charla que ha dado usted a Alexander von Humboldt. Siempre viene bien un alemán ahí, sobre todo un alemán anti-hegeliano que reivindicó América y que de alguna manera prefiguraba esta idea que tenemos acerca de la política vinculada con la antigüedad americana, porque también fueron los compañeros federales aquellos que dieron también la importancia en el maíz y se reunieron en una sociedad que tenía que tener a sus miembros tan unidos como los granos de una mazorca. ¿Qué mejor símbolo que el choclo? El choclo es un tango compuesto justamente... Sí. Quería ver cómo llegaba. ¿No? En homenaje a los pueblos originarios que cultivaban el maíz. De manera que ese es el verdadero sentido del choclo. Cuando Surgió usted del oye sol el choclo, el enseguida cielo, piensa en pueblos originarios, plantaciones de maíz. Pero en el tango no hay indicios ¿Cómo que de no? eso. ¿Cómo que no? Hoy, ¿qué no tengo? Ahí, ¿ves? ¿Qué no tiene? Bueno, escuchémoslo con atención a ver si descubrimos esto. Por las dudas, esta es una versión sin letra. Está claro. El Inca es, Una versión en supersticioso, solo pero de vivo. piano por Juan Trepiana.